Después de este descanso que hemos aprovechado para hacer comentarios, tenemos la segunda ponencia de esta tercera sesión que se titula Expedientes para la memoria, una mirada al patrimonio documental del Cabildo de Gran Canaria. Y para eso contamos con la siempre agradable presencia de Fran González Guerra, director de la Casa Museo Antonio Padrón, del Cabildo de Gran Canaria. Fran González Guerra es doctor en Historia del Arte, máster de edición y premio de investigación Viera y Clavijo del Cabildo de Gran Canaria en la modalidad de arte. Desde 1991 trabaja en el Servicio de Museos del Cabildo de Gran Canaria con diversas funciones, entre las que estuvo la gestión de la biblioteca y el Centro de Documentación del Centro Atlántico de Arte Moderno. Ha sido director de este mismo centro, el CAM, y de la Casa Museo León Castillo. Y actualmente dirige la Casa Museo Antonio Padrón en Galdar. Ha participado como experto en numerosos comités para el desarrollo cultural y es autor de ponencias, artículos y libros especializados, entre los que destacan sus estudios sobre el humor gráfico en Canarias, un libro ineludible y un clásico en ese tema, como también otros en los que ha colaborado sobre el mundo de la escena y de la vida cultural en Canarias en las primeras décadas del siglo XX. Hay que mencionar. Además de esas contribuciones al humor gráfico, otras, como he dicho, a la historia del arte y a la crítica artística. Fue además director de Contemporánea, revista Gran Canaria de Cultura, entre 2005 y 2009, y ha ejercido la docencia en varios cursos y maestrías. Su larga experiencia en distintas y muy importantes entidades culturales del Cabildo, pues hacen obligado que asistamos con expectación a su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan, por su siempre correcta amabilidad y excesivo agradecimiento. Bueno, buenos días a todos y a todos. Yo lo voy a leer porque creo que será lo mejor. Quiero agradecer primero que nada a la Sociedad Científica del Museo Canario y todo su equipo, su amable invitación para participar en esta primera jornada. Y después de unos cuantos años, muchos años ya frecuentando esta casa, creo que es la primera vez que me siento en este lado de la mesa, con lo cual estoy encantado de la vida, porque esto es un auténtico honor. Bajo el título Expedientes para la memoria, una mirada al patrimonio documental del Cabildo de Gran Canaria, lo que pretendo presentarles hoy son algunas reflexiones surgidas al calor del trabajo realizado sobre expedientes en los museos del Cabildo de Gran Canaria a lo largo de los últimos 30 años. Hechas ya las presentaciones y agradecimientos, vayamos al asunto. Desde los museos trabajamos cada día con la memoria de la realidad material, esto es la memoria de los diversos inmuebles, bienes culturales, materiales e inmateriales, archivos, fondos y legados que conforman la identidad de estos espacios tan variopintos que todos reconocemos bajo el término paraguas de museos. Pero a pocos de los que estamos hoy aquí les sorprenderá escuchar que esta realidad material de nuestros espacios museísticos y de nuestros archivos apenas sí motiva una fracción del interés y de la atención del gran público. Diversos estudios cuantifican en apenas unos segundos, entre 7 y 12, algunos incluso lo sitúan en menos de 4 segundos, el tiempo que merecen las obras más importantes de arte que cuelgan en los museos globales de todo el mundo. Y no hace falta irse tan lejos. La hemeroteca de esta santa institución ha visto vaciarse sus salas de investigadores en las últimas décadas. Acuden hoy menos personas a consultar sus fondos que cuando no teníamos universidad. Y no solamente ocurre eso aquí, naturalmente, sino en todos lados. Llamémoslo amablemente, falta de interés hacia los soportes materiales de la memoria, hace ya tiempo que se trasladó a los medios de control de masas y muy especialmente entre ellas a las llamadas redes sociales. Buena prueba de ello es que tras la explosión digital vivida en esos canales durante los meses de la pandemia, entre marzo y junio de 2020,
Y aún en los 2 largos años de la pospandemia, el apagón digital sobre los museos y naturalmente sobre los archivos ha regresado. Parece que ya nadie tiene interés por habilitar aquel mundo de soledades fantasmagóricas. Nuestros usuarios, tras la pandemia, todos lo sabemos, quieren salir de sus casas, vestirse para salir, quedar para después con amigos y familiares. Buscan, como los locos años 20 de hace un siglo, entretenimiento, no cultura. Buscan la alegre melancolía que produce el comentar la jugada, no jugar el juego. Realmente muchos, el llamado no público, que supone de los 2/3 del total de la población, a lo único que aspira es a que se les cuente un cuento. Algo que, se alegará, ya existía antes de la pandemia, pero que ahora con la gamificación y la espectacularización del consumo cultural se ha acrecentado. No queremos ver ya un Van Gogh, queremos entrar a una habitación en donde se proyectan imágenes, fantasmagorías, al estilo de Van Gogh. Queremos vivir dentro de una película todos los días. No queremos mirar, queremos ser mirados. Ya sostenía aquel portugués afincado en Lanzarote, José Saramago, que somos cuentos de cuentos contando cuentos. Y en esta sociedad del espectáculo, ya anunciada en 1967 por Guy Debord y ampliamente narrada por superestrellas culturales como Michel Houellebecq, la batalla por el público está en lo que ahora llaman algunos la narrativa. Esto es, aquello que de forma vertical se nos impone a todos los usuarios. Volviendo al ejemplo de Van Gogh, aquello que se proyecta sobre el visitante. La mercantilización del ocio, que ha subcontratado ya una parte esencial del personal de los museos y los archivos, precisamente el que está directamente en contacto con los públicos. La paulatina reducción de las humanidades, que ha dejado el escaso pozo que quedaba de la cultura clásica, esencial para entender el sentido y la función de la cultura occidental en los últimos 2 milenios, y la radical disminución de la capacidad de comprensión lectora asociada a la pérdida de atención provocada por el uso indiscriminado de las tecnologías del ocio, han generado unos usuarios que están acostumbrados a aceptar, sin revisión crítica, los discursos de las grandes compañías de distribución cultural. Peligroso paso que se hace eco de la segmentación de la población en bloques de consumo político y cultural, cada vez más tribalizados y más aislados unos de otros. Ahora vuelvo y digo que no es nuevo, aunque sí lo es la magnitud global del fenómeno y sobre todo la profundidad y el alcance del mismo, sentando las bases de un gran hermano que ahora cuenta ya con nombres y apellidos propios que no son otros que los magnates del poder digital, de los que hablábamos antes cuando hablábamos de la obsolescencia programada. En general, solo leemos el periódico o solo vemos el canal de la tele que confirma nuestras creencias previas, sin caer en la cuenta que aquellas creencias previas han sido previamente y hábilmente fabricadas y dispuestas allí por las propias redes de distribución, algo que algunos políticos con vocación de caudillos utilizan de forma cada vez más desvergonzada. No hay en nuestros tiempos lugar para la crítica. Tu única función debe ser la de ser un follower. No queremos ciudadanos, queremos gente que le dé al like. Hasta hace apenas unas décadas, nuestros museos, archivos y bibliotecas habían conseguido eludir el abrazo del oso de las grandes corporaciones y mantener su estatus de generadores de cultura y, por tanto, de guardianes del acceso a la validación cultural. Las direcciones de los museos eran los gatekeepers, los guardianes de aquello que permanecía sagrado, en cuanto que el museo y el archivo era la imagen que la propia sociedad pretendía proyectar de sí misma. El museo era el lugar al que ir para reconocerse. El museo era, para el extranjero, el espacio al que llegar para conocer las esencias patrias de la cosmovisión y la cultura del destino. Si se venía a Las Palmas, había que venir al Museo Canario para conocer lo que esto había sido. Y todo eso fue así desde la Ilustración hasta la llegada del pensamiento blando de la posmodernidad. Trituradora de los grandes tótems culturales, progreso, libertad, igualdad, fraternidad. No es casual que la posmodernidad llegue justamente en una década, los 80, marcada en Occidente por la irrupción del neoliberalismo de los Reagan y Thatcher, esos que vuelven ahora con los Milei. Conceptos como autoridad, moral o jerarquía, maestría o discípulo
han sido laminados al tiempo que asistíamos a la explosión de la edad del turismo. El turismo obrero, que propiciaron tanto los regímenes fascistas como luego la socialdemocracia alemana de los 70, requería de destinos seguros, baratos y culturalmente atractivos. Y Europa ya no contaba con las exóticas colonias en África, que se habían emancipado las muy malvadas. Desde entonces acá, el movimiento de millones de turistas, europeos y luego asiáticos, no ha parado de crecer. Ese turismo contra el que ahora nos manifestamos y que ha sido el gran motor de cambio social en el último siglo en Canarias. El crecimiento permanente del turismo, que supone el 35% del PIB canario, la friolera de 20.000 millones de euros para este año 2024, naturalmente también ha repercutido en la cultura, en nuestros museos y en nuestros archivos. Y todos en las islas saludábamos el incremento de usuarios año tras año como un éxito de cada uno de nosotros en nuestra gestión. Sin embargo, la caída en más de un 80% de la afluencia de los museos canarios durante los meses de la pandemia, una caída que ha tardado casi 5 años en remontarse, revela las costuras de un sistema de distribución cultural que ha puesto de relieve la extrema dependencia del turista. Algo que, aunque no es un fenómeno exclusivo de nuestras islas, nos debería hacer reflexionar acerca de si nuestros museos no son, como se les oye a veces decir a algunos de nuestros políticos, más que un input adicional de la oferta de ocio y entretenimiento. Esta dependencia del turismo ha tenido además algunos efectos colaterales ciertamente perversos. Establecido el modelo de las 3 S, Sex, Sun, Sun, lo que en España se conoce como turismo sol y playa, más correcto. Esto es un destino para un segmento de usuario determinado, perfil económico, ergocultural bajo. Los museos de pago, como este en el que estamos, vieron vaciarse sus salas durante la pandemia, poniendo en grave riesgo su supervivencia. Y no solamente aquí, se calcula que hasta un quinto de los museos del Reino Unido tuvieron que cerrar sus puertas durante la pandemia. Así que los museos tuvieron que bajar los precios de las entradas, pero aún así, incluso en templos como el Prado, no era extraño ver en esos años cómo los turistas se sacaban la foto delante de la puerta de Velázquez para tuitear que estuvieran allí. Una vez más, nuestro tiempo es el tiempo que no queremos mirar, queremos ser mirados. Se quiera reconocer o no, este proceso global de turistificación ha acabado marcando los discursos que de los centros de distribución cultural, tanto públicos como privados, se ofrece. A nadie se le ocurre hoy día leerse las 3 horas en el Museo del Prado de Eugenio d'Ors. Si acaso el turista interesado dedicará 1 hora a ver 4 cosas, porque Madrid tiene mucho que ver. Mejor me hago un selfie fuera, bajo el señor ese de la paleta que no sé quién es. La mejor prueba de lo que venimos diciendo es que delante de la Mona Lisa del Prado nunca hay nadie, mientras que en el Louvre se acoge multitudes diarias. No se trata aquí de entrar en el análisis de consumos culturales, que la encuesta de hábitos y prácticas culturales en España del Ministerio de Cultura revela a cualquiera que quiera consultarlo, está en red. Se trata, al menos esa es mi perspectiva, y es de lo que voy a hablar, de entender cómo hemos llegado hasta aquí y, sobre todo, de qué modo se modulan los hábitos culturales desde los espacios públicos y, muy especialmente, cuáles eran las ideas de esas personas que han hecho que las cosas sean como son ahora. Porque nada de este proceso, ni en los archivos, ni en los museos, nada de la situación que estamos transitando es casual, como no lo será el sistema de distribución cultural en las islas dentro de un par de décadas, cuando la mayoría de los que estemos aquí ya no estemos. Mi primer trabajo sobre un archivo privado, el de Felo Monzón, conocido artista del siglo pasado, donado por la familia a la Biblioteca y Centro de Documentación del CAN hace ya 2 décadas, me puso sobre esa pista. De ahí saldrá una monografía, Felo Monzón, Escritos de Arte, que lo publicó el CAN en el año 2001. Cuando nos adentramos en las páginas de las conferencias de Felo, personaje clave, observamos que los foros para los que se preparaban sus conferencias de los años 40 a los años 70 son esencialmente privados. Este Museo Canario, el Club Pala, Peña Atenea Los Amigos, el Gabinete Literario,
Cuando uno recorre sus conferencias y sus exposiciones, descubre cómo, hasta bien entrados los años 70, la distribución cultural en nuestra isla residía, se financiaba y se comunicaba a través de lo que hoy llamamos la sociedad civil. Revistas como Mujeres en la Isla, el primer proyecto dirigido e integrado solo por mujeres después del golpe del Estado de 36, que se publicó como revista propia entre el 55 y 64, se financiaba directa y exclusivamente por sus suscriptores. Este modelo de organización y financiación, en donde no intervenía lo público para nada, no era ninguna novedad en las Palmas de Gran Canaria de mediados del siglo XX. Otras experiencias previas, como la Sociedad Amigos del Arte Néstor de la Torre, activa entre el 34 y 1944, había conseguido con los mismos mimbres de la clase media urbana llenar el Teatro Pérez Galdós con teatro, revista, música y exposiciones en una década tremendamente dura, marcada por la guerra, primero la guerra de España entre el 36 y el 39 e inmediatamente la Segunda Guerra Mundial. Y aún así hacían cosas. Y el mismo sistema permitirá que poemarios y otras publicaciones vieran la luz tras la finalización de la guerra. Para aclarar términos, eran los productores, artistas, escritores, músicos y los interesados en la cultura, las familias y el público en su más amplio espectro, quienes financiaban, producían y asistían a las actividades culturales en los tiempos en que solo había un museo, este en el que estamos, el Museo Canario. Pero más allá de la información del emisor, Felo Monzón, poco o casi nada podía aportarse entonces sobre los protagonistas de aquellos espacios cuya intrahistoria es en ocasiones bien difícil de trazar, bien porque la memoria fue físicamente borrada, como ocurrió en las actas del Círculo Mercantil durante la Segunda República, que fueron reescritas y reducidas a un párrafo en donde no se cita a nadie, o bien producto de la propia biología, al desaparecer físicamente sus promotores, como en el caso del Club Pala de las Canteras. Los fondos de musicología del Museo Canario permitieron que la Fundación Canaria Pancho Guerra pudiera poner en valor el enorme legado dejado por aquella sociedad a Amigos del Arte Néstor de la Torre, aunque queda muchísimo por investigar. Por su parte, la prehistoria de la Escuela Luján Pérez se tratará de una monografía que realizamos Mariano Santana, Jonathan Allen y un servidor, que con motivo del primer centenario, en 2018, se publicó en colaboración con el Gobierno de Canarias. Porque una investigación que no se publica es como un museo sin usuario, es decir, un almacén de polvo. El siguiente ámbito de trabajo comenzó en 2007. Tras mi salida del CAN, llegué al Departamento de Ediciones del Cabildo, que Isabel Grimaldi, vieja compañera, dirigía de forma magistral desde la muerte de mi querido amigo Suso Bombín en el 2000. Al poco de llegar, Isabel me sugirió la idea de trazar un recorrido sobre la historia de las ediciones públicas en Gran Canaria. No había sinceramente gran cosa de la que tirar, más allá de unos catálogos del año 74-75 y algunas notas del propio Suso que no llegaban más allá del comienzo de las publicaciones de los anuarios de estudios atlánticos allá por 1955. Fue en aquel momento cuando comencé a indagar en los expedientes personales de cada uno de los responsables del departamento, de los que había información, de Suso Bombín, pero antes del escritor Juan Jesús Armas Marcelo, antes del poeta Ventura Doreste, antes del profesor de literatura Alfonso Armas Ayala y antes del profesor de historia Antonio Romeu de Armas. Es importante señalar que entre 1955 y 1990, los responsables de ediciones del Cabildo, la editorial pública más importante del archipiélago, tanto por el volumen de títulos como por su capacidad de distribución, eran o bien catedráticos de historia, o de literatura, o escritores. Esto es, miembros de la academia o miembros del mundo del arte, en cualquier caso, miembros de la élite cultural, no gestores. No será hasta la llegada de Jesús Bombín a mediados de los 80 cuando su responsable sea un gestor desvinculado de la producción de contenidos culturales. Toda esta historia se contará en Ediciones del Cabildo, Memoria Editorial de la Isla, publicado por el Cabildo en el 22. Para entonces ya había salido el libro Cano 33, una historia de la Casa de Galdós, que revisaba la historia del galdosismo y de la casa desde la muerte del escritor hasta la jubilación de Alfonso Armas Ayala en el año 90. Es decir,
del periodo anterior al mandato de Rosa María Quintana, la directora de la Casa Museo, antes de la llegada de la profesora de literatura actual, Victoria Galván González, en 2013. No fue ninguna sorpresa a esas alturas de los expedientes comprobar que el proceso de tránsito de la gestión desde los productores culturales a los gestores culturales se desarrollará en la década de los 70 a los 90 con la llegada de lo que se denominó las niñas de don Alfonso. Hablamos de Hilda Mauricio, quien coordinó el departamento artístico y la colección de la Casa de Colón desde 1974. De Rosa María Quintana, quien estuvo con Juancho Armas Marcelo en la redacción del importantísimo plan cultural que habría de dirigir Agustín Villares, depurado político del franquismo. De Elena Costa, quien asumiría el mando de la Casa de Colón tras la jubilación de don Alfonso en 1990, hasta hace bien poco. De Yolanda Arencibia, catedrática de Lengua y Literatura, que jugaría un papel esencial junto a Isabel García Volta en la construcción del galdosismo insular. Y a ellos habría que sumar, aunque se incorporaran algo más tarde, Antonio María González Padrón, que dirigirá la Casa Museo León y Castillo durante casi 40 años, hasta su jubilación en enero del 2018, y Chicha Alonso, quien hará lo mismo en la Casa Tomás Morales desde el 84 hasta el 2015. 2 años más tarde sería nombrado director de esta casa el investigador y profesor de literatura Guillermo Perdomo hasta su regreso a las aulas el año pasado. Bien, el Archivo General del Cabildo, dirigido con la excelencia que la caracteriza a nuestro compañero Paco Tacoronte, atesora muchos de los expedientes que de los museos insulares se han conservado. Y digo muchos porque otra información, antes hablaban de los expurgos, a lo largo del tiempo desaparecieron. Por mi trayectoria profesional reconozco que soy un tanto desinquieto. He tenido la oportunidad de trabajar con los expedientes de la Casa Museo Pérez Galdós, de la Casa Museo León y Castillo y de la Casa Museo Antonio Padrón, amén de los ya citados del Departamento de Ediciones, cuyo responsable desde su creación siempre tuvo la consideración de director de Museo Insular, y los tremendamente interesantes del Museo Casa de Colón. Comenzaremos por Colón, el trono de hierro de la cultura insular, hasta la apertura del CAN en 1989. Como ya imaginarán, la documentación de este museo ocupa muchos volúmenes. No en vano, desde que se pone en marcha el proyecto en 1945, a la llegada de Matías, don Matías, hasta que se culmina el inmueble tal y como exteriormente lo conocemos hoy, en 1964, pasaron 20 largos años. Sobre Colón hay tantas historias como las que se quiera contar. Pero nuestra función es contar la más acercada a los documentos conservados. O al menos eso se espera de los historiadores de los procesos culturales. El proyecto, todos lo sabemos, fue una iniciativa de Matías Vega Guerra, presidente del Cabildo entre el 45 y el 60. Un proyecto que nace para cubrir 2 objetivos. El primero, y por eso hablamos hoy aquí de él, albergar el archivo histórico provincial que Néstor Álamo, archivero de oficio, venía reclamando para que no se perdiera el ya bastante deteriorado patrimonio documental existente en Gran Canaria y en menor medida los expedientes que tenían aquí de Fuerteventura. La segunda meta era establecer allí la sede del Museo Insular de Pintura, nada que ver con Colón, Museo Insular de Pintura, que su predecesor en el cargo había abierto, Antonio Limiñana, en la planta alta del Cabildo de Gran Canaria apenas un par de años antes. Una planta que se quedaba chica para los planes de expansión del recién llegado presidente. Esos fueron los objetivos que se hicieron públicos en la prensa. Pero el expediente revela una información que naturalmente no trascenderá a los medios de comunicación, entonces controlados por el Estado. El motivo aducido ante el Ministerio de Cultura para poder aperturar el Museo de Bellas Artes, lo que hoy conocemos como la Casa de Colón, será el de evitar, comillas, la ruina de un caserón colonial. No entraré a definir lo que Matías podía establecer por colonial en el año 45 en el régimen. Ruina que se anunciaba
que podía provocar que todo el inmueble colapsara. Pero el verdadero motivo que habrá detrás de la enorme suma de dinero que se destina tanto a la obra como a pagar las indemnizaciones por expropiación de todos y cada uno de los propietarios de los inmuebles que ocupaba entonces la casa, que era un portón, será la de crear un polo de atracción turística en la parte vieja de la ciudad. Había que crear un destino turístico. Huelga decir que en aquella época existía un Ministerio de Turismo, pero don Matías decidía y aquí nadie más opinaba. Y volvemos al turismo. Un turismo entonces, al poco de finalizar la Segunda Guerra Mundial, que era visto como una muy necesaria fuente de ingresos adicionales tras una década en la que había desaparecido nuestras islas a causa de la guerra. Recordaremos para los más jóvenes que entonces no existía ni se le esperaban las urbanizaciones del sur y que el aeropuerto de Gando apenas acogía unos vuelos con Madrid que pasaban por Marruecos y por Sevilla y que tardaban 8 horas en hacer el trayecto. 8 horas de avión, más lo que se tardaba en cada uno de los aeropuertos. Aviones que naturalmente solamente la clase alta podía permitirse. El turismo en Gran Canaria era un turismo que dependía de la llegada de europeos al puerto de La Luz y de Las Palmas de camino a sus colonias en África, esencialmente británicos y en menor medida franceses y alemanes, un mundo que desaparecerá tras la descolonización de los años 60 y que encontrará en Canarias un nuevo destino exótico que había de levantarse casi desde la nada. Esta Casa de Colón, abierta finalmente en 1951, solo la planta baja del patio por el que hoy se accede al museo, y reabierta en el 52 con la planta alta ya como Museo de Bellas Artes y Archivo Provincial, sufrirá numerosos cambios desde entonces acá. Y no hablamos solo de los cambios en su inmueble que siguen a la fecha de hoy. Hablamos de cambios en su ideología, lo que definimos hoy como la misión del museo. En 1955 se convierte, al calor de los democristianos en el gobierno de Franco, al que Matías Vega se arrima, en museo americanista, naciendo el Anuario de Estudios Atlánticos. Es entonces cuando surgen con el archivero, volvemos a los archivos, Miguel Santiago, un personaje que nunca le agradeceremos lo suficiente el trabajo que hizo, los postulados de la tricontinentalidad que sorprendentemente aún hoy sigue enarbolando el can 70 años más tarde. Es entonces cuando se reivindica la huella de los canarios y canarias en América. Bueno, en aquella época no se reivindicaban las Canarias, naturalmente, sino los canarios. Naturalmente de la huella de nuestros paisanos en África no se dijo nada entonces, ni se dice nada hoy. Toda vez que las grandes familias, tanto ellas como muchos pequeños empresarios, como mecánicos o carpinteros, mantenían abiertos sus negocios tanto en el protectorado sur de Marruecos, que incluía los territorios de Sidi Ifni, como en la provincia que conformaba el Sáhara y las otras dos que constituían la Guinea española. La huella canaria en la Casa de Colón quedará limitada a una suerte de reivindicación de los pioneros en la línea anglosajona de los peregrinos civilizadores del Mayflower. Al parecer, nunca hemos roto un plato. Canarias nunca se ha enfrentado a su propia historia colonial. Pero bueno, volvamos a nuestro tema. Habíamos dejado la Casa de Colón a mediados de los 50 cuando el catedrático de Historia Antonio Romeu de Armas, tomando un modelo ya existente, el Anuario de Estudios Americanos, hacía suyo un formato americanista promovido por un político en clave democristiano, Matías Vega Guerra, y un formato de memoria de los canarios en América promovido por un archivero, Miguel Santiago. Las raíces de este triángulo, que constituirá la nueva misión del otrora Museo de Bellas Artes, una misión en la que Néstor Álamo no intervendrá, solo la podemos conocer precisamente a través de las fuentes del expediente administrativo de la Casa. Unos expedientes en los que se puede seguir el interés personal de don Matías en poner en marcha un escaparate de expresión política de primer orden. Por ejemplo, en pleno proceso de independencia de Marruecos, en 1956, don Matías trae al embajador de Estados Unidos en Madrid para hacer una reafirmación del apoyo de los americanos a la españolidad de Canarias. Canarias no tenía competencias en ámbitos exteriores, como la Comunidad de Madrid tampoco las tiene hoy.
Los datos que aportan los expedientes, como todos los que aquí están, refieren a la intrahistoria. Esto es, y es lo interesante, a la voluntad de actuar de un modo determinado, lo que permite establecer en cada momento quién toma qué decisiones y por qué se toman así. Decimos que los expedientes nos permiten conocer el pulso casi diario de los procesos de generación de los museos insulares. Legajos que nos permiten conocer en un tiempo en que todo se hacía a máquina, los oficios, los recibí, los presupuestos, las actas de reuniones, están allí. A diferencia de hoy, todo quedaba por escrito, incluyendo, claro está, las contradicciones que cualquier obra humana pone en evidencia. Pero son precisamente estas contradicciones lo más interesante de consultar estos expedientes administrativos. Por ejemplo, en el caso de la Casa de Galdós. A lo largo de los años 60 y 70 se levantó el mito de que Galdós había sido perseguido por el régimen de Franco. Un mito que hoy muchos siguen creyendo a pie juntillas. La realidad es que es precisamente en estos años cuando se crea la Casa de Galdós, que la abre Matías Vega Guerra y cuyo primer congreso galdosiano se abre en 1975. Cierto es que el obispo de entonces, el nacionalista vasco Pildain, excomulgó a Alfonso Armas Ayala, director del centro. Cierto es que llegó a mandar cartas al propio jefe del Estado, que están en el expediente, el general Franco, para que no se abriera. Y cierto es que publicó una pastoral furibunda que repartió en todas las iglesias, que también está en el expediente, grapada. Todo ello consta en el expediente. Pero cierto es también que a don Matías, no le tembló el pulso para abrir el museo. Y convendremos todos, digo yo, que don Matías, como presidente del Cabildo, era parte del régimen y seguramente sería más correcto decir que don Matías era el régimen en Gran Canaria. La Casa de Galdós es paradigmática para entender cómo en ocasiones se generan corrientes de opinión que con un mínimo análisis de las fuentes muestran sus costuras. Naturalmente, don Matías no sería hoy candidato de Sumar, ni de Podemos, ni aún del Partido Socialista, líbreme Dios. Pero a la hora de hacer tabula rasa con todo lo que fue la cultura durante el franquismo, se da por sentado algunas lecturas que, si bien fueron ciertas y tremendas en otros territorios, no lo fueron tanto, o al menos no de la manera en que se ha contado, en nuestra ciudad. Buen ejemplo de ello son los mencionados amigos del arte Néstor de la Torre, quienes eran capaces de poner en escena La Sirena Varada de un escritor censurado por Franco, aquí en el año 37, y llevarlo con una producción de La Falange a Santa Cruz de Tenerife en el año 38. Bien. Buen ejemplo de ello son ellos y la revista Mujeres en la Isla, que desarrollan su actividad precisamente bajo el franquismo. No pretendo, faltaría más, blanquear una dictadura, solo apuntar que los procesos culturales, a la luz de la documentación existente, fueron en nuestra ciudad muy singulares. Probablemente por el peso de una burguesía liberal nacido del trato con europeos en torno al puerto. Una burguesía que nunca abrazó la Falange, ni siquiera en los años 40, como algunos informes internos del Partido Único revelan y han publicado. Es más, tanto el Museo de Galdós como la Casa de Colón se convertirán en un punto de referencia cultural en donde irán anidando parte de la resistencia vinculada al Partido Comunista. De hecho, parte de estas niñas de don Alfonso, como Hilda Mauricio o Juancho Armas Marcelo, habían sido depurados por ser rojos por parte del régimen. Doña Hilda Mauricio perdió su plaza de profesora en la Isabel de España, donde don Alfonso daba clases como director, y Juancho había pasado por un tribunal militar. Profesionales como Rosa María Quintana tendrán una larga trayectoria vinculada al Partido Socialista Obrero Español
Y naturalmente don Alfonso, que fue quien los contrató, no desconocía nada de eso. Este proceso de incorporación de estas niñas de don Alfonso a los museos insulares es muy interesante, porque si bien en los años 30, 40 y 50 habían sido las élites culturales las que dirigieron la política de los centros de distribución privada, en los 60 y los 70 serán esas mismas élites las que se hagan con el control de los centros de distribución públicos. Se produce así un sorpaso, una toma del control del aparato público que marcará el futuro de la producción y distribución cultural en esta isla. Un proceso que terminará de materializarse a comienzos de los años 80 y muy especialmente los 90, cuando un grupo de artistas y escritores se haga con las riendas de todos los grandes proyectos culturales, desde el CAN, con Martín Chirino, el Festival de Música de Canarias, con Rafa Nebot, la Regenta, con Pepe Otero, la Filmoteca, con Claudio Utrera, y todos ellos con el consenso y el apoyo desde la prensa de escritores como Manolo Padorno o periodistas como el recientemente fallecido Guillermo García Alcalde, un modelo que muchos de los que estamos aquí hemos conocido y que permanecerá inalterable durante casi 30 años, gobernara quien gobernara en las instituciones. El control de los medios de comunicación es esencial para entender todo este proceso. A nadie de los que estamos aquí se les escapa que la realidad de los expedientes no suele ser la que recogen los medios de prensa. Ni durante los años en los que la prensa estaba controlada por el régimen, ni ahora que hay prensa libre y que las redes sociales, se supone, democratizan la información. La prensa fue siempre, y sigue siéndolo, la pata necesaria para colocar un determinado mensaje. En Las Palmas de Gran Canaria, durante los años de la Segunda República, los mismos intelectuales que generaban la producción cultural daban cuenta de estas actividades a través de crónicas, reseñas o entrevistas. El mismo proceso, modulado ahora, continuará en unos medios de producción en los que el propio presidente Matías Vega Guerra tendrá un papel activo. Propietario del vespertino Diario de Las Palmas desde 1953 y de La Provincia desde 1954, ambos habían sido cerrados tras el golpe de Estado del 18 de julio del 36, Matías contará con una cobertura inmejorable para colocar una cultura que iba pasando de manos privadas a manos públicas. Un proceso que acabará, llegada ya la democracia, por laminar el tejido privado cultural. Aún en los años 80, nuestra isla contaba con editoriales privadas como Edirca, cuyas monografías de arte desaparecerán tras la llegada de colecciones como la Biblioteca Básica Canaria, publicada por el Gobierno de Canarias, contra las que no podrán competir en precio ni en distribución. Otros proyectos editoriales, como el Centro de la Cultura Popular Canaria, nacido en 1977, jugará un papel destacado en los años 80 y 90, aunque también acabará sufriendo el impacto de la creciente edición pública. Proceso similar encontramos en las galerías de arte, que tras una eclosión en los años 70, quedarán reducidas a unas pocas abiertas a comienzos de los 90. No hablemos de lo que queda hoy. De entonces acá, la distribución cultural privada ha quedado limitada a pocos focos en el archipiélago, focos cuyo presupuesto, reconozcámoslo claramente, requiere cada día más de la financiación pública para poder seguir abriendo sus puertas. Pero el proceso de nacionalización de la distribución cultural canaria, de su cabildización, sería más adecuado decir, no ha parado de crecer desde los tiempos de don Matías. Y lo que en los años 60 era solo una pata de la mesa, hoy lo ocupa todo. El papel del Gobierno de Canarias, por su parte, ha quedado relegado a un segundo término. A diferencia de lo ocurrido en otras comunidades autónomas, como Cataluña o el País Vasco, en donde los resortes de distribución cultural pasaron a depender exclusivamente de la Generalitat, aquí el pleito insular y seguramente la inercia de los procesos del pasado ya descritos en nuestra ciudad han convertido el poder regional en materia de cultura en algo residual.
había que recordar aquí que cuando se montó el plan cultural se estaba estableciendo la Junta de Canarias, que se llamaba entonces, y cuando el presidente Olarte se entera que desde el gobierno de Canarias se quiere centralizar cultura, como ocurría en el resto de territorios llamados históricos, se establece que toda la gestión del plan cultural pase directamente a ser gestionada por la Casa de Colón. Se llega a publicar que eso no podía caer en manos de Tenerife. Está en prensa. Eso no está en los expedientes. Hay una razón de fondo. Si el Cabildo de Gran Canaria destina a cultura algo más de 30 millones solo para nuestra isla y el Gobierno de Canarias 40 para 8 islas, es evidente que algo no funciona bien. La iniciativa legislativa aprobada antes de las últimas elecciones regionales por todos los grupos de la Cámara, todos, de incrementar las partidas en cultura a medio y largo plazo al objeto de normalizar esta situación que llevamos arrastrando 40 años, ya han encontrado recortes en el actual gobierno. La ausencia de proyectos de calado regional, como podría ser un instituto de patrimonio histórico que existe en otras autonomías, nos priva de poder elaborar planes de futuro para nuestro patrimonio mueble e inmueble. Y lo mismo cabe decir respecto a nuestro patrimonio bibliográfico y documental. La necesidad de articular una respuesta a los ámbitos patrimoniales en unas islas en las que la implementación de programas de trabajo sobre patrimonio ha sido, siendo generosos, muy reciente, puntual y limitada a pocos espacios urbanos, en donde la mayor parte de los municipios a los que sorprendentemente la última Ley de Patrimonio Cultural de Canarias, la de 2019, les confiere más poder, en esos municipios donde no hay personal ni hay presupuesto para poder realizar una gestión razonable. En una región con necesidades de conservación alejadas de las propias de la Europa continental, tanto lo relativo al control de plagas como los controles de humedad, temperatura y radiación, lo que se conoce como la museografía del paralelo 28, en un territorio que los próximos años experimentará, como ya lo hace, los rigores del cambio climático a través de unas calimas cada vez más recurrentes, cuyo impacto sobre el patrimonio es ya una amenaza grave. En un archipiélago como en el que nos encontramos, lo reconozcamos o no, son importantes estos encuentros para poder poner voz a una memoria que no solamente es necesario preservar e investigar, sino de la que debemos sacar conclusiones que nos permitan reflexionar sobre cómo otros antes que nosotros respondieron a los retos de su época y cuál debe ser el papel que nos corresponde a cada uno de nosotros aquí y ahora en la defensa de ese patrimonio. Porque el valor último de estos vetustos papeles no es informarnos sobre lo que aconteció en el pasado, ni acrecentar nuestros menguados currículum. Su poder, el papel de estos papeles, es el de interpelarnos acerca de lo que nosotros debemos hacer hoy y aprender de quienes, antes que nosotros, lucharon por preservar nuestro patrimonio. Muchas gracias.